¿Pueden Sí, ver, sí, chicos? sí lo vemos. Mira, el resto también tiene que estar, ¿ah? Creo que están dos nada más, aparte de Freddy. Entonces tienen que estar, chicos, porque esta clase no se va a repetir. Esta semana es la última. Hoy terminamos colonial. Eh, y nada, me gustaría... Escríbales al grupo, Miss, escríbales al grupo. Ya le pasé el link. Ya, pero digo para que se conecten, no sé por qué no se conectan, no sabemos en realidad también nosotros. ¿Qué ha pasado? Ya. Listo. Ya, chicos, a ver, vamos a hacer la clase. Y luego vamos a hacer la ronda de preguntas, ¿ya? A ver. Ya. Bueno, dentro del mundo del arte colonial en nuestro país, se desarrollaron diferentes géneros artísticos, siendo los dos más importantes la arquitectura y la pintura, ¿no? Por obvias razones, debido a que fueron las que ayudaron, ¿no?, al tema de la catequización, debido al impacto temático que tuvo, especialmente, por ejemplo, en la pintura, y en el caso de la arquitectura también el impacto temático, más el tema de cómo es que alberga a los fieles, ¿no? Es el espacio donde el fiel llega y se cubre de este manto religioso y empieza a adquirir esta nueva mentalidad, ¿no?, que es la mentalidad, bueno, la cultura europea, ¿no?, la mentalidad europea, ¿no?, adjunta a su Dios, a sus vírgenes, a sus santos, a la cultura en general, ¿no? No solo a la religión, sino a todo, ¿no? Que se impone la forma de vestir, las costumbres, la religión, todo, ¿no? Entonces, fueron estas dos las más importantes. Luego tenemos la escultura y las diferentes artes que vienen luego. Ahora, ¿por qué la arquitectura se lleva, por así decirlo, la corona, se lleva la bandera? Porque es el género artístico que va a albergar a las demás artes. ¿No? Eso ya lo dije también, porque en un primer momento la iglesia, por ejemplo, es la que alberga a los retablos, que vienen a ser los primeros relieves, los primeros bultos, ¿no?, las primeras esculturas, y las pinturas, ¿no?, que van a estar en las mismas paredes, como los frescos, y en algunos cuadros, ¿no?, como los lienzos, ¿verdad? Entonces, en un primer momento la arquitectura va a albergar a las demás artes dentro de ella, no dejando que se liberen, porque recuerden que si estamos hablando de un arte religioso, no podemos ir en contra del mismo, ¿no? Entonces las escrituras nos decían que, bueno, nos decían y nos dicen, ¿no?, que no realizarás bultos, imágenes, ¿no? Por lo tanto, no se permitían que estas obras, o sea, los lienzos y las esculturas, se liberen de la arquitectura. Al pasar del tiempo en la colonia, empiezan a liberarse. Es así que vamos a ver, por ejemplo, dípticos, trípticos, ¿no?, que eran considerados los primeros retablos. Vamos a ver lienzos que ya salen de la arquitectura para estar colgados en otros espacios. Asimismo, la nobleza también va a pedir que se trabajen obras, ¿no?, obras mundanas para ellos mismos, como vamos a ver, por ejemplo, cuadros en el cual se va a retratar a la misma nobleza, ¿no?, y esculturas también mundanas. Ya, pero eso se da poco a poco, eso se da después. Ya, pero en un primer momento es así, ¿no? Entonces hago este resumen porque es prácticamente
el sentido, el sentido del arte en la colonia, ¿no? En las colonias americanas, ¿no? Porque lo que sucede aquí en Perú es casi lo mismo lo que sucede en otras colonias americanas. Solo que en cuanto al Perú hay ciertas particularidades porque de acuerdo a la geografía, de acuerdo a la gente del Perú, a diferencia de otros países, tiene una colonia que va a producir un arte mucho más fuerte, mucho más impactante, me refiero a la temática, porque recuerden que el Perú geográficamente es muy rico, tiene tres zonas, tiene tres regiones, ¿no? Que es la costa, la sierra y la selva, y es muy rico en las tres, especialmente en estas dos últimas, ¿no? La sierra y la selva, por lo que eso hace que el contenido andino, el contenido autóctono, ¿no? De nuestros antepasados se mantenga, ¿no? A diferencia de otros países que tienen menos sierra, que tienen menos selva, o que simplemente no tienen sierra o selva, como por ejemplo en Chile, ¿no? Se pierde un poco más ese contenido ancestral, ¿no? Entonces, hay que ver muchas cosas, ¿no? Hay que ver el espacio, hay que ver a la gente, cómo sucede la colonia, cómo se va a dar este impacto, cómo se desarrolla geográficamente, ¿no? Y cómo fue también la cultura antepasada. En el caso nuestro, por ejemplo, nuestros antepasados tuvieron una línea muy fuerte, ¿no? Que se dio como que una madeja que cada vez se va trenzando más fuerte. Estamos hablando, por ejemplo, de las culturas andinas, ¿no? Desde épocas precerámicas, después pasando, por ejemplo, Chavina, Paracas, Nazca, todo se sigue haciendo más fuerte, la cultura se va haciendo más concentrada, por eso es que llegando a la época incaica se sintetiza, ¿no? Estas culturas pasadas para dar como producto una cultura muy fuerte, ¿no? Y no estamos hablando de una cultura fuerte solo por el tema de haber sido un imperio, ¿no? No solo por el tema social, el tema organizativo, sino hablamos del tema de esa cultura tan concentrada, ¿no? De aferrarse tanto a lo propio, a lo ancestral, a la identidad. Entonces, esa identidad del hombre andino se lleva la sangre, entonces se ha seguido manteniendo hasta nuestros días. Entonces, ustedes, como guías que les encanta viajar, ya se han dado cuenta cuando van a la sierra, cuando han ido a la selva, y se van a los lugares un poquito más recónditos, ¿no? A los pueblos, se van a dar cuenta de eso, ¿no? El hombre andino es fiel a sus antepasados, a sus costumbres, a su vestimenta, a sus dioses, a sus fiestas, ¿no? Entonces, eso lo lleva en la sangre, pues, ¿no? A pesar de que el extranjero, o el limeño, porque el limeño tiene de extranjero también, ¿no? Le ha impuesto o le ha hecho creer de que su cultura es menos, ¿no? Que otras, el hombre andino se aferra a ella, ¿no? Entonces se han dado cuenta. Caso distinto a otros países, ¿no? Por ejemplo, ya ustedes saben por cultura lo que sucedía en otros países en la época del impacto colonial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Norteamérica, estas culturas ancestrales se perdieron, ¿no? Porque se eliminaron en su totalidad al hombre ancestral, no quedando algunos, porque actualmente hay zonas, pero prácticamente son escasas, casi nulas, porque el impacto ha sido mucho más fuerte y el mismo hombre ancestral no se aferró a su cultura, ¿no? En cambio, en zonas como Perú, Bolivia, Ecuador, por ahí Colombia también, son más aferrados al antiguo, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, esa era la idea, ¿no? Hacer un resumen, una crítica del tema colonial, ¿no? No solo en cuanto al arte, porque el arte es una respuesta ¿no? Sino también al pensamiento del hombre andino. Porque si hablamos del mundo colonial, estamos hablando todavía de esta esencia, ¿no?
esta esencia de nuestros antepasados mezclado con lo extranjero, ¿no? Entonces hoy, si hablaríamos de colonial, no solo hablaríamos del arte, sino hablaríamos de un tema ya antropológico, social, es bastante complejo. Digamos crítica del pensamiento en la colonia, crítica del arte colonial, ¿no? Crítica de ese mestizaje, de ese sincretismo. Hay muchos temas que podríamos extraer de simplemente tomar la palabra colonia, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestro tema, que es solo arte. Ya habíamos culminado la semana pasada con lo que era arquitectura. Ya vimos iglesias, vimos casonas, diferencias entre una colonial con una republicana. Ya en el siguiente ciclo va a haber una casona republicana como tal. Y ahora pasaríamos a lo que es pintura, ¿ya? Entonces la pintura también tiene una historia, tiene un orden, ¿sí? La pintura se desarrolla en primera instancia con artistas no reconocidos. O sea, llegan los españoles con algunos artistas, por así decirlo, ¿no? Artesanos, que llegan con ese tema científico, ¿no? de plasmar lo que observaban, ¿no? Entonces llegan dibujantes, ¿no? Como por ejemplo Guamán Poma, que empieza a hacer dibujos, ¿no? De lo que se observó en un primer momento, ¿no? De este impacto que tiene el hombre andino con el extranjero, ¿no? Él era un dibujante, no dibujaba con buena calidad, pero sí son valiosos sus trabajos por el tema histórico que deja, ¿no? Por sus narraciones. Ya junto a él llegan otros artistas, artesanos, vamos a llamarlos así, ya para no confundirlos, que también empiezan a hacer imágenes con temas netamente religiosos, ¿no? Para poder colocarlos dentro de las iglesias por el mismo tema de la catequización. Ya luego, ¿no? Con el pasar del tiempo, ya se empiezan a traer artistas netos del extranjero, ¿no? Como por ejemplo los artistas que vamos a ver ahora, ¿sí? Artistas que ya tuvieron tuvieron un trabajo mucho más desarrollado en Europa, como es el caso de Viti, Mateo Pérez de Lesio y Angelino Mejor. Esos tres artistas llegan para ayudar con la catequización, obviamente cada uno con fines distintos. En el caso de Viti, por ejemplo, él llega con la iglesia, fue llamado por los hermanos de la iglesia, ¿sí? de la orden que pertenecía, y llega con este fin, con el tema de la catequización. Entonces Viti trabaja primero en Lima, va a trabajar en Lima, va a trabajar posteriormente en la sierra, va a trabajar en Cusco, en Puno, va a trabajar en Ayacucho, regresa a Lima, sigue trabajando, va a tener su taller de pintor, sin perder obviamente su trabajo ay, se me va la palabra, no recuerdo si era un hermano de la iglesia, pero no recuerdo el título que llegó a tener, ¿ya? Pero él sigue trabajando para la iglesia, obviamente con el propósito de ayudar con la catequización, ¿no? Entonces, posteriormente viene Alessio, que es un artista que viene con fines un poquito más personales. Ya bueno, según lo que sabemos, por lo que se cuenta, no ha dejado tantos vestigios, pero por algunas cartas que son de su propiedad, se menciona que él llega pensando que en la colonia se tenía que trabajar en cantidad, cuadros en cantidad, cosa que sí fue cierto, ¿no?
pero él llega con la intención de hacerse rico, de hacerse millonario, de trabajar, de vender sus cuadros, de luego viajar a Europa, otra vez regresar y seguir vendiendo, ¿no? Viene con fines un poquito más personales, ¿ya? Y posteriormente tenemos a Angelino Meorro, que también llega con el tema de la catequización, pero él sí deja un legado mucho más cargado, ya, porque fue un pintor mucho más evolucionado, se podría decir, porque él estuvo en contacto directo con artistas de Europa, artistas barrocos. Ya, entonces él llega a Lima, regresa a Europa, llega a Lima, regresa a Europa, entonces estaba siempre en boga, ¿no? Con la moda de la pintura en Europa. Por eso es que su arte, que es mucho más evolucionado, mucho más cargado, porque hace más pinturas. Ya para esta época trabajaban las estampas, que eran esta forma de hacer pintura en cantidad. ¿Sí? Entonces, gracias a estas estampas se hicieron varias réplicas de artistas de renombre en Europa, ¿no? Como por ejemplo Rubens, artistas ya pasados, como por ejemplo de la época renacentista, ¿no? Como por ejemplo Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, luego los manieristas como Caravaggio, Caravaggio es un artista que está en este tránsito del manierismo al barroco, y otros artistas, ¿no? De esta línea del manierismo al barroco, ¿ya? Entonces, luego les voy a platicar, ¿no? Ya posteriormente se van a consolidar escuelas, porque ya hay varios artistas, ¿no? Muchos de ellos traen a sus aprendices. Hay talleres aquí, talleres en Europa, entonces estos aprendices llegan a pintar junto con el maestro, ¿no? Y el maestro muchas veces le da la pintura a medio hacer para que el aprendiz lo termine, ¿no? Entonces por eso es que para los historiadores muchas veces estas imágenes son como que acertijos, porque algunas veces dicen, no, sí, tiene la pincelada de Medorro, parece de Medorro, pero hay partes en las que parece de otro artista. Entonces es por esa razón, ¿no? Porque el maestro trabaja con el aprendiz. Y luego, como les decía, se consolidan escuelas. Las dos escuelas más importantes son la Cusqueña y la Limeña, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco de eso. Vamos a ver también un poco de simbología. Vamos a aprender a reconocer algunos santos muy trabajados aquí en las escuelas, especialmente en la Cusqueña, ¿ya? Que es aquella que trabaja pues en cantidad gracias a los grabados, ¿no? Entonces vamos a ver estos santos, vamos a ver a las vírgenes, vamos a ver a los cristos representados, pero gracias a un atributo que va a llevar en la mano o en el paisaje, vamos a reconocerlo, ¿ya? Entonces voy a empezar con Vicky. Antes de describir al artista, quiero que ustedes más o menos recuerden lo que les dije la clase pasada, ¿sí? Acerca de los estilos, ¿ya? Los estilos en la colonia peruana, en el caso de la pintura, no se equivoquen con la arquitectura, que es ligeramente distinta, ¿ya? En el caso de la pintura, los estilos obviamente llegan con retraso también, pero llegan en este orden, ¿sí? Llega el manierismo, que ya era un estilo muerto para la época, ¿sí? Llega el barroco, luego el rococó, y en adelante los demás estilos. El neoclásico estaría dentro de la República ya. Entonces, si hablaríamos de colonia, los estilos que llegan son el manierismo, el barroco y el rococó. Hay obras que todavía que tienen, ¿no?, rasgos renacentistas, pero obviamente el renacentismo estaba recontra sepultado ya para la época.
pues sáquenlo por el año, ¿no? Estamos hablando de una colonia que nace a partir de 1532, 35, ¿no? Hasta que se establezcan, traigan las imágenes, estamos hablando aproximadamente del año 1600. Para el año 1600 estaba en Europa, ¿no? Por morir, estaba en ese tránsito, ¿no? Depende del lugar, pero recuerden que el estilo evoluciona diferente en cada lugar, ¿no? El manierismo, ¿no? El estilo estaba en algunos lugares en pico, en otros lugares estaba muriendo, en otros lugares estaba muerto, pero en general estaba ya en decadencia, ¿sí? Y obviamente nos lleva con un retraso porque en aquel entonces no había todavía aviones, no había la tecnología no es la que tenemos ahora, pues, ¿no? Entonces llega muy retrasado. Todavía para la época del manierismo pues estaba muriendo, pero ya estaban haciendo el barroco. Entonces el barroco se podría decir que sí nos llega con un retraso bastante marcado, pero nos llega, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen, una crítica acerca de los estilos, el barroco es el estilo que sí llega de Europa, ¿no? a nuestra colonia, pero con retraso, ¿ya? Y bueno, esos tres estilos, ¿no? El manierismo, el barroco y el rococó, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca de Viti, así rápido. Viti, como les decía, llega con la orden jesuita, pinta en muchos lugares del país, ya, tanto en Lima como en la Sierra. Muchos de sus cuadros actualmente están en San Francisco, están en el Museo de Arte, en colecciones privadas, ¿sí? Y pues muchos cuadros están perdidos también, ¿no? Están en manos de personas que nunca declararon el cuadro como patrimonio. Entonces recuerden que todo material reproducido en nuestro país, por ejemplo, que han dejado una huella, una identidad, ¿no? Que pertenecen a una época y que la recarga cultural es muy fuerte, es considerado patrimonio. Ahora, si esta obra pertenece a una familia, o sea, hay descendientes, la obra está en manos del descendiente, no porque es propiedad, pero tiene ciertas restricciones porque no puede salir del país, no puede ser vendido porque está siendo protegido por el Estado, ¿no? por la misma moneda como el patrimonio nacional del país y de la humanidad. Entonces no puede salir del país, no puede ser vendido. Entonces, hay muchos cuadros desaparecidos que pueden estar fuera del Perú, ¿no? Como que pueden estar dentro, pero está todavía en proceso su rescate, ¿ya? Entonces, Viti trabaja con la línea manierista, porque es manierista por el tema de los colores claros y pasteles, el rosado, el celeste. Ya ustedes saben cómo es el manierismo, ¿no? Es muy delicado, usa posturas muy amaneradas, extremidades muy largas, cuello muy largo, cabeza pequeña, son alargados y son muy afeminados. En el caso de las damas afeminados es como que aceptable, pero en el caso de los varones no. Entonces vamos a ver siempre esta torsión afeminada en los Cristos, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos aquí otra imagen, también es manierista, por los colores. Un momentito, chicos. Un momentito, vamos a ver. Ya. Entonces, bueno, es manierista también por los colores y por las pieles muy claras, ¿no? Ya, entonces Viti va a ser manierista neto. Sí, igual sus temas también son netamente religiosos, por el mismo hecho de ser
un religioso, ¿ya? Luego tenemos a Alessio. Alessio sí está en este tránsito del manierismo al barroco. Sí, por él, porque estaba en este momento, ¿no? Sus pinturas se dieron justamente en este momento en Europa, cuando ya el manierismo estaba prácticamente eliminado, ¿no? Entonces, tiene una línea pictórica mezclada. Por ejemplo, esta obra es manierista por los colores, es obvio que es manierista, los colores iridiscentes, y esta obra es barroca. Barroca, ¿por qué? Por el tema del uso del claroscuro, ¿no? Fondo oscuro, pieles claras, pero todavía tiene ciertas notas manieristas, ¿no? Los colores iridiscentes, el cabello casi rubio, casi naranja, ¿no? Entonces, esta es una obra barroca, ya, es una obra barroca, pero con ciertas tintas de manierismo. Entonces, bueno, esta es una obra también que tiene ambas. Ya es una obra, bueno, tiene cierta falta de perspectiva, ¿no? Acá tenemos la carencia en el paisaje, en el fondo, todavía casi real, ¿no? Todavía no trabaja muy bien el claroscuro. Entonces es una obra manierista, mejor el mismo pastel, pero tiene ambos. ¿Ya? Entonces, luego vamos a encontrar un artista que sí deja bastante huella en las escuelas que vemos luego, especialmente en la Cusqueña, que es Angelino Medoro. Él sí es un artista barroco, ¿ya? Muchas de sus obras son producto de los grabados, les decía, de los grabados de Rubens, de los grabados de artistas europeos, donde se trabaja en cantidad también. Ya, ahora, ¿por qué es barroco? Igual, por el tema de claroscuro, fondos oscuros, casi teatrales. Cuando digo teatrales es como si estuvieran en un teatro. Hay telón, se ve el telón, el fondo oscuro, y un negro bien rojo oscuro, las pieles claras, porque le dan los ojos directamente a la piel, no todo el escenario oscuro. Las actuaciones son muy forzadas, a diferencia, por ejemplo, de una novela, ¿no? En la que es mucho más calmada. Entonces, en un teatro, las actuaciones, las expresiones, ¿no? En general son muy forzadas. Entonces, aquí también se ve este recargo, ¿no? Esta exageración. Por ejemplo, el Cristo, mira acá el rostro torcido, muy huesudo, la Virgen con los ojos hacia arriba, todo sufriendo. Entonces hay exageración en todo, en la expresión, en los movimientos y en la cantidad de personas. ¿Ya? Vemos acá otra artista, el mismo artista, pero otras imágenes. También esta, por ejemplo, es barroca, porque el barroco usa el fondo oscuro, ¿no? Y en cuanto a los mantos, usa el manto rojo y negro, o rojo azul, ¿no? Ya, pero todavía tiene ciertas gotas manieristas, ¿no? Por ejemplo, acá el rojo se está tornando ciertamente rosado. Entonces, barroco, miren, está claro oscuro, pero tiene ciertas tintas manieristas, pero es más barroco. Este cuadro sí es de sus primeros tiempos. Acá se ve que hay más manierismo, ¿no? El tema de los colores pasteles, iridiscentes. ¿Ya? Entonces, manierista. Bueno, chicos, vamos, no sé mucha bulla, voy a cerrar mi puerta, ¿ya? Un segundito, please. Ya. Y ahora sí regresé.
¿Se ve, no, chico? ¿Se sigue viendo la imagen? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, volviendo, Meadow Rock deja un legado muy fuerte para los pintores cusqueños por el barroco. Entonces este barroco, que es muy cargado, muy exagerado, se va a ir tornando en la época en la escuela cusqueña, se va volviendo cada vez más recargado. ¿Y por qué más recargado? Porque ya las imágenes son muy decoradas, entonces cada vez se va exagerando. Los temas que vamos a ver en la escuela cusqueña son temas que van a tener este sincretismo, del cual les hablaba ya la semana pasada, que ese sincretismo es la reconciliación de dos culturas opuestas, totalmente opuestas, que se odiaban, ¿no? En este caso la cultura andina con la cultura europea, ¿no? El tema religioso. Entonces estamos hablando de una cultura pagana, por así decirlo, entre comillas, con una cultura nueva, una cultura que trae al Dios original. O sea, uso las comillas para remarcarlo, porque así es como nos han hecho creer, ¿no? Entonces, en la escuela cusqueña se mezcla estas dos. Si ven acá, por ejemplo, el arcángel, es el arcángel obviamente occidental, muy a lo occidental, muy a lo virreinal, pero que tiene ciertos rasgos andinos, ¿no? Andinos por la decoración. Entonces cada vez este arcángel se va volviendo cada vez más serrano. Sí, aquí por la vestimenta, pero después lo vamos a ver por el rostro, ya por la tez, ¿no? El color de piel, etc. Vamos a ver un paisaje andino también, ¿sí? Este es el arcángel arcabucero, por el arcabuz, que era tradicional en la época, y por la decoración tan platerística, tan decorada, muy a los retablos barrocos, ¿no? Entonces, este arcángel arcabucero cada vez va a crecer. Aquí está pequeño, pero en otras imágenes se le ve cada vez más con mucho más pectoral, se le ve cada vez más pechugón, por así decirlo. Entonces, se le llama el arcángel arcabucero. Algunos lo usan el término el arcángel pechugón porque cada vez va a tener más pectoral, más decorado, y una exageración en el cuerpo también, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver temas también narrativos, sí, en el cual se va a hacer hincapié en el paisaje. Temas religiosos, pero narrativos. Se ve arquitectura, se ve un paisaje occidental, y ese paisaje occidental cada vez va cambiando en la escuela cusqueña. Ya no vamos a ver un paisaje occidental, sino vamos a ver un paisaje serrano, como se ve acá, ¿no? ¿Ya? Entonces después vamos a ver también a los arcángeles distinguidos por el atributo, ¿no? Entonces aquí es cuando empiezan a hacer ya el tema de la cantidad de iconografía. O sea, vamos a ver a los arcángeles, a los santos, a las vírgenes, a los cristos, cada uno con un atributo en particular para que puedan ser reconocidos. Hay una explicación, ¿no?, para esta narración. Por ejemplo, aquí no es simplemente un arcángel, es un arcángel en particular, y es el arcángel Miguel. ¿Ya? Entonces Miguel está representado pisando al demonio, porque así se dice, se menciona en la Biblia, no le expulsa el demonio. Entonces, en otras imágenes se ve también pisando al demonio, mirando al cielo y con la mano extendida, dice: ¿quién como tú? O sea, le dice a Dios. O es nadie como tú, ¿quién como tú? No recuerdo, ¿no? Como expresando que nadie va a superar a Dios, ¿no? Vota el demonio. Estas representaciones son muy recurrentes en la época colonial. Adjunto a los arcángeles vamos a encontrar a las vírgenes también, que de acuerdo al lugar va a tener una denominación. Y estas vírgenes cada vez van a ser más decoradas, ya cada vez con más características serranas. Sí, por ejemplo, aquí están acompañadas de los querubines, que son esos angelitos. Aquí al ángel, o a los ángeles, que son varios. Y aquí al arcángel.
La diferencia está en que el querubín tiene solo la cabeza y el par de alitas. El ángel es un jovenzuelo, un adolescente, con el cuerpo entero y alas. Y el arcángel es un joven, sí, representado mucho más a lo general, ¿no? Con la espada, con el arma en la mano, ¿no? Y también la vestimenta es diferente, ¿no? Propia de una persona, de un joven mucho más adulto, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a los arcángeles, vamos a encontrar varios arcángeles que están descritos en la Biblia, siendo los tres más importantes. Acá lo he puesto: Miguel, Rafael y Gabriel. Miguel, apúntalo si gustan porque no lo voy a repetir porque me estoy quedando fónica. Miguel carga o se le ve pisando al demonio, porque él es el que expulsa al demonio, ¿ya? Entonces, en el caso de Miguel, se le ve muchas veces cargando la espada, ¿sí? Pisando al demonio, ¿ya? O también una narración en el fondo, ¿no? En el cual se ve que es la escena, ¿no? De la expulsión. Luego Rafael, que es el que lleva el pez en la mano, porque hay una historia en la que él ayuda a un personaje a recobrar la vista, ¿no? Entonces, gracias a la hiel del pez, que es montada en el ojo del ciego, recobra la vista. Y luego tenemos a Gabriel, que es el que carga el lirio en la mano, porque es el arcángel de la Anunciación, ¿no? Que se ve con María, carga un lirio en la mano, que significa la pureza, ¿ya? Entonces, luego vemos a otros arcángeles, ya cada uno con un atributo. Sí, vemos a Baraquiel, es un arcángel que está dentro de la historia, no tanto bíblica, porque se menciona, pero no se describe el nombre como tal, pero está en los escritos apócrifos, ¿ya? Entonces, en la Edad Media, haciendo un paréntesis, en la Edad Media se realizan varios libros, no solo el de la Biblia que lo teníamos desde antes, ¿no? Sino varios libros, sí, varios escritos, ¿no? Escritos que dejaron los discípulos, que dejaron los mártires, los mismos santos, que deja la iglesia, ¿no? A cargo de frailes, obispos. Entonces hay un montón de libros. Hay libros también que no están firmados, que son considerados apócrifos, porque no son aceptados por la iglesia, ¿ya? En estos libros vamos a ver historias, diferentes historias, en las cuales se va a incluir a estos arcángeles y vamos a incluir también a otros personajes. Por eso es que hay un trabajo muy profundo acerca de la iconografía. Se va a ver también una angiología, ¿no? La angiología es la rama de la teología que estudia a los ángeles y a los santos, ¿no? Y los estudia de una manera enfocada en los atributos. Y esos atributos describen una parte de la historia de cada uno, ¿ya? Entonces, justo lo que les decía a los chicos del otro salón, que es que si van a buscar fuentes, porque yo les di la lista de los arcángeles y ellos me salían con otros arcángeles que técnicamente no están mencionados en la Biblia, ¿no? Usamos el término él para los arcángeles, pero hay otros términos que no son usados, ¿no? Entonces, si quieren datos confiables, ¿no? Si quieren investigar más datos confiables, usen los libros de Ramón Mujica, o también los libros de Stasny, de Stavrid, ya si quieren conocer un poquito más de temas coloniales. Pero no googleen, a menos de que sean de fuentes algo confiables, ¿no? Como por ejemplo universidades o tesis o investigaciones
que sean avaladas por instituciones confiables, ¿no? ¿Ya, chicos? Volviendo al tema de la escuela cusqueña, les decía que cada vez estos personajes se van volviendo más cerranos, ¿no? Entonces ya aquí vamos a ver un secretismo que es esta mezcla de estas dos culturas pasadas. Por ejemplo, aquí la Virgen se está representando cada vez más simbólica, ¿no? Entonces deja de ser la Virgen europea para ser la Virgen serrana, ¿no? Que es la madre tierra, o sea, nuestra madre, ¿no? En el mundo andino era la Pachamama, pues no la madre tierra. Entonces aquí se mezcla estas dos ideas. Entonces cada vez este atuendo se va volviendo más simbólico, a tal punto de que esta forma triangular se vuelve un cerro, ¿sí? En representación a la Pachamama. La cabeza se sigue manteniendo, pero el cerro. Entonces el cerro va a tener símbolos de animalitos, el sol, la luna. Se va a tener bastante simbología serrana adentro, cada vez muy recargada. Entonces ahí se ve el sincretismo. ¿Sí, chicos? En cuanto a la escuela limeña, eso sí, no me olvidé explicarles a los chicos de cuarto ciclo, con el tiempo tan pequeño, tan corto que nos dio el instituto ya para poder continuar la clase, porque de un momento a otro nos dieron que acababa el 27, el 24, perdón, entonces ya nos cortaron varias cosas. En cuanto a la escuela limeña, sí, porque así a la par se desarrollaba la escuela limeña mientras se desarrollaba la escuela cusqueña. La escuela limeña era mucho más académica, trabajaba de una forma mucho más limpia, más a lo europeo. Sí, aquí los artistas pintaban siguiendo la línea de lo europeo, siguiendo el aprendizaje del europeo, con unas pinceladas mucho más limpias, más planas, como por ejemplo estas, ¿no? Mientras aquí en Cusco las pinceladas eran mucho más ingenuas, todavía un poco más rústicas, porque muchos de los artistas empezaron a trabajar de manera autodidacta. ¿Eso qué quiere decir? Que empezaron a trabajar en sus talleres propios, sin aprender de un maestro. ¿Ya? Que hace la gran diferencia, pues, ¿no? Acaba de entrar J. Inti. Ya, volviendo al tema de la escuela limeña, el limeño es mucho más apegado a la academia, es un poco más frío, es religioso sí, pero ya empieza a trabajar imágenes para la nobleza. Es así que vemos en la escuela limeña retratos, autorretratos, vemos temas mundanos, ¿no? O sea, se retrata la familia noble tal, paseos de la familia tal, entonces se va alejando un poquito más de este concepto, pero obviamente se sigue representando temas religiosos todavía. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, en cuanto a los temas que quiero mencionar aquí, que tiene que ver con los santos, que se representan mucho en ambas escuelas, en la escuela limeña como en la escuela cusqueña. Aquí he puesto algunas imágenes más o menos para que ustedes puedan guiarse. ¿Ya? Hay algunos santos europeos que se van a seguir representando en las colonias. Y estos santos se van a convertir posteriormente en santos patrones de muchas comunidades, muchos pueblos y para algunos oficios también, ¿no?
Por ejemplo, ahora que les voy a dar una lista, es cortito porque ya el tiempo no nos ayuda. Si no, les daría toda la lista. Hay que resumirlo. Prácticamente esto lo vamos a ver solo ahora y ya no nos ayuda. Bueno, ya terminamos esto de la mujer y vamos a hacer unas preguntas generales, no solo del tema que estamos viendo ahora, sino preguntas generales. ¿Ya? A ver, por ejemplo, la santa que observamos acá es considerada la santa patrona de los odontólogos. Ella. ¿Por qué de los odontólogos? Porque a ella la martirizaron sacándole las muelas. Pues que lleva aquí una tenaza y una muela. ¿Sí? Acá vemos a otra santa. Ella es, me olvidé decirles, ¿no? Ella es Santa Polonia. Ya, ella es Santa Ágata. A Santa Ágata le quitan los senos. Casi todos los primeros santos se les martiriza de una forma tan loca que en parte de su vida se describe, ¿no? Pero de una manera tan horrorosa. Igual a los discípulos. Algunos los desollan, le cortan la cabeza, los crucifican, los entierran boca abajo, etc. Eso es una forma particular, ¿no?, de morir. Y por eso es que se representan así también. ¿Ya? Ella es Santa Polonia, Santa Ágata, y ella es Santa Lucía. Ahí le quitan los ojos, pues, y ahora tenemos fuentes. Sí, esta es una santa muy conocida también, es patrona de la música, y Santa Cecilia, ¿ya? Y lleva el violín en la mano. Este es otro santo que pertenece a épocas medievales. Bueno, él se le muestra mostrando sus llagas o acompañado de un perrito, porque era un santo que estuvo en la época de las plagas, ayudó a los enfermos y se contagia de sarna, ¿no? Y al contagiarse de sarna, pues todo lo discrimina, y el único animal que lo protege es el perrito. Ya, él es San Roque. ¿Ya? Y hay muchísimos santos más, muchísimos. Hay infinidades de santos. Yo conozco algo de más de 100 santos, pero hay muchos más. Entonces, dentro de esta lista de santos también tenemos a los santos nobles, ¿no?, que fueron parte de la nobleza, la redundancia, como por ejemplo la reina Catalina, que es llamada la reina Santa Catalina, la reina Isabel también. Entonces hay existieron muchos santos, incluso hubieron congregaciones que estuvieron en contra de la iglesia por canonizar a muchos santos. Antiguamente se daba así, ¿no?, por una especie de milagro o algún acontecimiento, ¿no?, que se daba, o por ejemplo porque la reina Isabel le daba sus ofrendas, regalaba comida y era muy bondadosa y era santa, ¿no? Pero actualmente la iglesia exige más. Entonces, para que un santo sea considerado santo tiene que haber un milagro, ¿no? Pero no solo un milagro contado, sino un milagro vivenciado. Tiene que haber gente que diga que sí lo he visto y tenga una forma de probarlo. Si no, no podría ser santo. O santo, ¿no? Aunque antiguamente sí. Y bueno, tenemos aquí también la santa que es Santa Úrsula, también se ve mucho en la escuela costeña, en limeña, que es la santa que salva a muchas mujeres en una embarcación, la salva de ser prostituidas y luego ser asesinadas. Pues es que ella se representa con varias mujeres. En realidad creo que la historia cuenta, sí, cuenta exactamente 101 mujeres que están en una embarcación. Entonces ella llega
a impedir esto, ¿no? La comercialización de estas mujeres. Gracias a una presentación divina que tuvo con Dios y llega con unas tormentas y elimina a las personas que querían llevárselas, ¿no? Lo que cuenta la historia. Y tenemos otro santo muy conocido que es San Lorenzo. A San Lorenzo lo queman en una parrilla, lo cocinan. Entonces él siempre está acompañado de una parrillita. ¿Ya? Entonces, bueno, hay muchísimos santos. No acabaríamos de decir si habláramos de santos. Pero estos son ejemplos de algunos santos representados en la época colonial. ¿Ya? Ahora, en cuanto hubiera sido bueno también hablar acerca de las órdenes. Hay órdenes religiosas también que usan el hábito para poder diferenciar al santo. Por ejemplo, los franciscanos, ¿no? Que usan el hábito marrón con los tres nudos blancos. Los dominicos, que usan el hábito negro y blanco. Ya tenemos a otras órdenes con la orden mercedaria también, que es la orden del ejército. Tenemos a los carmelitas también. Y tenemos más órdenes, ¿no? Hay órdenes que ya no existen, que quedaron en la época medieval, otros que quedaron en la época colonial. Sí, entonces nos va a ayudar mucho la simbología, el tema de la iconografía para reconocer a los personajes. Ustedes como guías van a estar frente a un cuadro, por ejemplo, de ¿no? Entonces tienen que, aparte de describir el personaje, decir, ya, esta es Santa Úrsula, ¿no? Decir por qué es Santa Úrsula. Entonces tienen que conocer parte de la historia del santo. Esto es en cuanto a lo temático, pero en cuanto a lo pictórico también hay otra descripción, ¿no? Siempre dividan la descripción pictórica en dos, el punto temático y el punto pictórico. Cuando hablamos del punto pictórico estamos hablando de los colores, de la técnica, de las pinceladas, etc. Y en cuanto a lo temático tendríamos que hablar del personaje o los personajes que están representados, hablar del contexto histórico, hablar de la imagen, ¿sí? Entonces siempre hagan esta división. ¿Cuál pesa más? Siempre hubo esta interrogante, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Lo pictórico o lo temático? Ninguno, ¿no? Ninguno es más importante que el otro, los dos son importantes. Siempre tienen que ir de la mano. ¿Ya, chicos? Bueno, ya nos queda nada para terminar la clase. Ahora, antes de cerrar el curso, quiero saber quiénes están aquí. 1, 2, 3, 4. 4 chicos. Ya. Entonces, quiero hacer preguntas generales. No voy a preguntar a cada uno. Voy a hacer preguntas generales. Y quien quiera responder, chévere. Quien quiera ganarse un punto extra, chévere. Ya. A ver, en cuanto a lo de ¿cuál es el estilo que trabaja Vicky? Quien responde, puntos. Si no quiere responder, ¿Y sobre la escuela italiana? Acerca de Vicky. Solo Vicky. Claro, Vicky fue un italiano. ¿El manierismo? El manierismo, claro. Ya, porque si hablamos por escuelas, decimos escuela italiana, es un poco general. O sea, Vicky fue un italiano, sí, pero a la hora de trabajar aquí en nuestra colonia no trabajó en una escuela, no viene solo ella. Y su línea es manierista. Ahora, ¿cuál es el estilo de Medordo? ¿El barroco? ¿O
barroco, si no me equivoco, con prácticamente, ¿cómo lo dijo? Con color oscuro y con partes maneiristas, si no me equivoco. Ya, el caso de Medoro sí fue barroco, barroco. Quien estaba en este tránsito fue Alessio, ¿verdad? Pues Alessio trabaja de ambos, pero Medoro sí fue barroco. Otra pregunta. ¿Cómo ha pintado la escuela cusqueña? Con la técnica de pan de oro, Miss, con Ya, sí, está bien, es una técnica, claro. Obviamente estamos haciendo un resumen, ¿no? Pero hay más, pues, por decirlo, ¿no? O sea, También con el uso excesivo del color rojo. Ya, usa colores vivos, ¿no? Pero ¿el sincretismo, Miss? Claro, el sincretismo también. En realidad son muchas características, ¿no? O sea, si hablamos de colores pequeños, estaríamos hablando del sincretismo, del uso de colores fuertes, temas andinos, el pan de oro sí para la decoración, incluso hablamos de un marco. Vamos hablando acerca del marco, ¿no? Porque estos marcos están recontra ornamentados, ¿no? Entonces, podríamos hablar acerca de mucho, ¿no? En cuanto a la temática también. Muy recargada. Tenemos el arcángel arcabucero, las vírgenes y el sincretismo, ¿no? Ya, otra pregunta, a ver. ¿Cómo es la pintura manierista? De colores suaves, de tonos delicados, afeminados, pequeñas, pero figuras estilizadas, piernas largas, extremidades largas. afeminados. Y amenerados. Amanerado, por eso se llama manierismo, ¿no? Amanerado. Ya. ¿Qué más? A ver, ya una pregunta para acabar. La pintura de Viti era una pintura manierista, sí, porque él nace en su contexto manierista, él es un artista que trae una pintura que nace, o bueno, él nace en ese contexto, no nace en Italia, nace en ese mundo en el que el contexto histórico estaba pasando de manierismo al barroco y se conoció un poco del Renacimiento, entonces él conoce, su pintura tiene esa liga, ¿no? Pero si viene un artista ahora, les hago esta pregunta que es un poquito ambivalente, es un poquito capciosa, ¿no? Si yo les pregunto, por ejemplo, a ver, actualmente en pleno siglo XXI, un artista, un pintor, es fan de Viti, y coge, por ejemplo, a la Virgen y hace una réplica de esta Virgen, con el mismo color, con la misma forma, el producto, o sea, la pintura, ¿es manierista? Pregunto. ¿No sería algo así como neomanierista? ¿Qué dirías? ¿Neomanierista? Lo que pasa es que cuando se usa el término en el caso neomanierismo, es porque nace una moda otra vez al manierismo, ¿sí? O sea, los artistas como que vuelven a gustar por el manierismo y todos empiezan a pintar así. Pero es porque... Más general, ¿no? Más general. Claro, porque el mismo contexto también hace de que... Es que no es solo el gusto por el artista, sino del mismo contexto de decir, chévere, manierismo, qué bacán, ¿no? Entonces vamos a tratar de copiar la pintura, pero también el contexto hace que geste eso, ¿entiendes? Entonces ya el neomanierismo como tal, así como el neoclásico, nace en un contexto. Entonces, pero en el ejemplo que te estoy dando de este pintor que era fan de Viti y quiere pintar, ¿no? En pleno siglo XXI. Él pinta por su cuenta, pero no es que la sociedad le esté dando como producto un manierismo, ¿me entiendes? O sea, él está pintando sus cuatro paredes, pero afuera
en el contexto histórico aquí en Lima, no hay nada te habla de manierismo, por lo tanto no podría ser una pintura manierista ni neomanierista. En este caso se podría decir que él está pintando, simplemente está haciendo una réplica. La obra, la obra es una réplica del estilo manierista. ¿No? Pues pueden florear un poco, pueden decir es una réplica para empezar, ¿no? Con características manieristas o de estilo, réplica de estilo manierista, ¿no? Pero no es una obra manierista, eso sí. En cambio, esta obra sí es una obra manierista. Ya, es una obra manierista. Lo mismo que hacemos en arquitectura. Cuando ustedes me preguntaban a mí qué es, ¿no? Igual, si la obra nace en un contexto histórico, se gesta en un momento, producto de un acontecimiento que sucede, es una obra con un estilo neto, es un estilo puro, pero si lo traen, lo llevan a otro país o en diferente tiempo, ya no es, por ejemplo, manierista, ¿no? Si es una obra réplica o es una obra de estilo o que copia ciertas características del estilo, pero no es una obra manierista. Igual aquí las iglesias coloniales son iglesias eclécticas porque tiene de varios estilos, pero no podríamos decir, por ejemplo, que la catedral que tiene de neoclásico y tiene de renacentista, no podemos decir que esta es una obra renacentista, imposible. No pueden decir que es una obra renacentista, sería fatal. No pueden decir, tendrían que decir que es una obra ecléctica que tiene de estilo neoclásico y renacentista. Pero no es una obra ni neoclásica ni renacentista, ¿me entienden? Por eso es que hay muchos escritos, historiadores que están en contra de esta denominación, porque se dice incluso que no existió el barroco, no existió el manierismo, no existió el rococó en América, que no existió, nunca existió. ¿Por qué? Porque esto ya como una moda, más no existió porque no se gesta. No se gesta, que el barroco nace por el tema este de la reforma y contrarreforma, que cuando lo traen acá ya no había ni reforma ni contrarreforma. Igual el manierismo no llega en su contexto. Pero sí hablaríamos, por ejemplo, de una obra, como por ejemplo, a ver, vamos a buscar la de San Pedro, ya la obra de San Pedro en el Renacimiento. Esa sí es una obra renacentista, así tal cual, es una obra renacentista. Sí, que es diferente a traer acá ciertos rasgos y copiarlo y decir que la iglesia es de estilo renacentista. ¿Entienden? ¿Y post-manierista? Lo que pasa es que el post es lo mismo. Cuando hablamos de post, así como el neo, Como post-impresionismo. Sí, pero la diferencia, ¿sabes qué? En que está, en que el neo es, a ver, les explico ya. A ver, cuando hablamos de post, estamos hablando del estilo que sigue la línea, todavía no muere. Ya, sigue la línea, pero viene después. Es como que pre-auge, post. Pre-auge, post. Entonces el pre es cuando todavía están haciendo el auge, cuando está en su momento, y el post cuando viene después del auge, ¿no? O sea, todavía no muere, pero está ahí, está por decaer, por eso se dice post. Ahora, neo es cuando ya ha muerto, o sea, han pasado décadas o han pasado siglos, y se vuelve a gestar algo parecido a lo que fue. Como se compara, se dice, ya, es muy parecido, entonces es neo. Lo mismo que pasó con el clásico. Cuando hablamos del clásico, estamos hablando de Grecia y de Roma. Clásico, el clasicismo fue Grecia y Roma. Ya, pero luego nace un estilo pues totalmente diferente, ¿no? El neoclasicismo. Entonces no es que otra vez
vuelva todo lo romano y todo lo griego. Es un estilo nuevo que se gesta en un contexto nuevo, distinto, ya en una época distinta, con necesidades distintas, pero que es muy parecido a lo que sucedió antes. Entonces, por ese parecido decimos, ya, es neoclásico, porque es como un nuevo clasicismo. Porque si no se llamaría clasicismo 2, ¿entienden? Es un nuevo clasicismo que es diferente. Es como que, lo voy a comparar así ya, es como que hubiera en un árbol genealógico un Gregorio, por ejemplo, y ese Gregorio se llamó Gregorio, como el Gregorio I, pero pasa de descendencia y nace un varón que se parece mucho a aquel Gregorio, ¿no? En personalidad, se parece mucho físicamente. Entonces, como se parece mucho, nace un nuevo personaje, y lo van a llamar, por así decirlo, usando esta palabra ya, neogregorio, ¿sí? Porque tiene características muy similares, pero es otra persona, ¿entienden? Es otra persona, no es la misma. Exactamente, literal, no es la misma, es otra, pero se parece mucho, por eso es un neo. ¿Me entienden? Entonces se llama así clasicismo, neoclasicismo, porque se parece, pero es otro ya, porque no puede ser el mismo, porque no estamos en el siglo, en el año 3000, no estamos en esa época, ya estamos en el año 1000 y tantos, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, 1700 y tantos. Entonces es otro momento, es otro contexto, pero es muy parecido, ¿no? Entonces, así se llama, neo, porque se parece, pero es otro. ¿Me entienden, chicas? Sí, profesora. Jimmy, Ya, chicos, ahora sí me despido porque los chicos de los otros semestres me revientan mi celular porque quiero así. Con ellos empiezo 7:30. Y ya me pasó. Creo que me emocioné otra vez. No. Bien, chicos, nada, cuídense mucho. Sí, tengo sus notas ya, así que se los paso en estos días, porque ahorita estoy recargada con las evaluaciones. Y nada, si ya me he expuesto y ya me he estado asistiendo, han estado participando, tiene buena. ¿Ya? Chicos, cuídense un montón. El video se llama Pintura Colonial, ¿no? Ya, chicos, me despido. Profesora, el video se llama Pintura Colonial, ¿no? Sí. Ya. Ya, chicos, cuídense un montón. gracias, Miss, hasta luego. Nos vemos el próximo ciclo. Sí, esperemos.